Ok, buenos días, hermanos. Me ven en trajes porque voy a predicar, ok. Entonces, bienvenidos. Les voy a invitar que abren sus Biblias a Salmo número 1. El primer salmo en este libro de cantares y de oración es un libro de alabanza y adoración. Es un lindo libro donde podemos ver cánticos inspirados. El Espíritu Santo inspiró estos cánticos y estos salmos de oraciones también, ¿verdad? Y por eso recitamos mucho los salmos en nuestro tiempo de devocional, porque refleja el corazón de Dios en cómo se debe de alabar y adorar. En el primer salmo, no sabemos realmente quién es el autor del primer salmo. Es un salmo anónimo. Muchos creen que es el rey David y otros especulan otras personas, y eso para nuestro estudio no es tan importante. Vamos a ver el contenido del salmo. Y el título del mensaje es El hombre feliz, el hombre bienaventurado. Y vamos a ver por qué digo el hombre feliz. Pero el hombre feliz en ese salmo se ve porque él evita el mal, él aborrece el mal. Y también es el hombre feliz porque él abraza la palabra de Dios. Pero luego el salmista hace un contraste. El contraste del hombre feliz o el hombre bienaventurado con el hombre malo. Y vamos a ver la inutilidad y la vergüenza del hombre malo. Vamos a ver cómo el hombre malo, el pecador, el malo, el burlador de Dios, él será juzgado al final. Y vamos a ver su inutilidad de sus obras y vamos a ver su vergüenza. Y al final vamos a ver el Dios que cuida. Y eso nos ayuda como cristianos, aunque esto es el Antiguo Testamento, nos ayuda como cristianos porque sabemos que nosotros también podemos estar felices. Y vamos a explicar más la palabra feliz, ¿ok? Pero también como cristianos podemos ser felices. Somos felices porque aborrecemos el mal. Rechazamos esas cosas que son malas en la vida, lo que la Escritura dice que es mal. Y abrazamos la ley de Cristo, esa ley bendita que toca y cambia el corazón del hombre. Vamos a ver también, como cristianos podemos saber que somos guardados y preservados hasta el día final. No por lo que a nosotros hacemos, sino porque Dios cuida de su pueblo. Y por eso como iglesia de Cristo, por eso como una iglesia y pueblo escogido, podemos estar felices. Y es una felicidad que el mundo no puede tener, sino es una felicidad que solo Cristo da a su santa iglesia. Y eso es lo que vamos a ver por medio del primer salmo. El salmo que abre todos los demás salmos. Este salmo bendito. Les invito que vamos a leer juntos este salmo y luego vamos a orar. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, ni su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Les invito a que oren conmigo. Oh Padre eterno, te damos gracias porque tú has revelado a Cristo por medio de las Escrituras. Y por medio de las Escrituras tenemos vida eterna. Y Señor, hoy día pido que tú nos hablas. Muéstranos el Evangelio, Señor. Muéstranos a Cristo. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El primer salmo de este libro de alabanzas comienza con la declaración: bienaventurado el varón. La palabra bienaventurado, como muchos pueden entender, es feliz. Quiere decir feliz. La palabra hebrea se usa para aquellas o aquellos que están bien en mente y en un estado de felicidad. En las Escrituras la palabra bienaventurado denota la plenitud del bienestar y la felicidad.
Y esta felicidad viene de Dios. Es una felicidad no del hombre, o no por lo que uno puede hacer en sus obras de la carne, sino es una felicidad que viene solamente por Dios. Y observamos que la palabra bienaventurado se usó para escribir Israel o los santos de Dios. Y siempre que se usa esta palabra bienaventurado, hay una razón por qué se le dice al pueblo o al hombre feliz o al hombre bienaventurado. Si leemos en Deuteronomio 33, versículo 29, vemos que dice: bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo, así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Ahora, note lo que dice aquí Moisés. ¿Por qué es bienaventurado Israel? Dice que él es bienaventurado o ella es bienaventurada porque ellos son únicos. Es única. Ella fue escogida por Dios. Es bienaventurada Israel porque ella también fue salvada por el Señor. Ella fue bienaventurada porque tenían al Señor como su escudo y como su espada de majestad. Y esos términos significan que el creador del universo era el defensor y el poderoso guerrero de Israel. Y vemos muchas veces como Dios mismo peleó por Israel. Y por eso ellos eran bienaventurados. Y el salmista aquí hace lo mismo. No simplemente dice que hay un hombre feliz, sino da razones por qué el hombre puede ser feliz. Entonces, cuando aquí el salmista dice, bienaventurado el varón, una de las primeras cosas que vemos de por qué el hombre es bienaventurado o por qué el hombre es feliz o puede ser feliz, es porque el resto del versículo dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí el salmista da primero una razón negativa. A mí me gusta notar los mandamientos negativos y positivos. Negativo porque aquí Dios dice por medio del salmista que el hombre feliz es feliz porque se abstiene de algo. Se está absteniendo de la maldad. Se está absteniendo del pecado. Y no se junta con la gente que se burla de Dios. Y es importante no solamente entender qué necesitamos para ser felices, porque muchos dicen, para ser feliz tengo que tener $1 millón. Para ser feliz tengo que tener mi casa de sueños. Para ser feliz necesito mis 2.5 niños, como dicen las estadísticas, ¿verdad? No. Aquí el salmista hace primero una cosa. Debemos de abstenernos de la maldad. Y es importante. La vida misma nos da ese ejemplo. Para un hombre que le importa su salud y quiere ser feliz y a gusto de su salud, no solamente debe comer ciertas cosas, sino también se debe de guardar de cosas que no debe de comer. En un matrimonio, no solamente debe de amar a su esposo, pero debe evitar los abrazos de otros hombres para que una mujer o hombre sea feliz en su matrimonio. Y aquí tenemos el mismo ejemplo. Aquí vemos la misma forma, estructura. El salmista dice de que nos debemos de guardar de la maldad. Y no solamente esto, pero vemos unas cuantas cosas en el primer versículo. Vemos 3 tipos de personas. Vemos los malos, los pecadores y escarnecedores o burladores. Y observamos 3 posiciones físicas también. Vemos el caminar. Vemos también a alguien que está parado. Y vemos también a alguien que está sentado. Y las 2 primeras expresiones de personas son similares. La palabra malo debe entenderse como alguien que quiebra o rompe la ley de Dios en hacer algo. Un malo es alguien que es un adúltero. Un malo es alguien que roba. Y por medio de esas obras está rompiendo la ley de Dios. Y el segundo término es pecador. Y pecador, tenemos una definición bien clara en Santiago, en el Nuevo Testamento. Vemos que el pecador es un poquito diferente. Igual que la ley de Dios, pero por otra razón. Santiago 4:17 dice,
Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, en hacer algo, pero no saber que debo de hacer algo y no lo hago, eso es pecado. Entonces vemos dos clases de maldad. Vemos el pecado de hacer y el pecado de negligencia. Y de dos maneras se quiebra la ley de Dios. John Piper, en una predicación que dio, poéticamente describió qué es el pecado. Y me gustaría leerle parte de su sermón, donde dijo que el pecado es la gloria de Dios no honrado, la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, las promesas de Dios no creído, los mandamientos de Dios no obedecidas, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temido, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no estimada y la persona de Dios no amada. Y como se puede observar, los hombres malos y pecadores rechazan a Dios y se niegan a adorarlo con amor. Estos hombres son en todos los sentidos escarnecedores o burladores del Dios verdadero. Se burlan de Dios con sus pecados de comisión y sus pecados de omisión. Y esos burladores se jactan de sus obras, pero en realidad son los hombres más miserables. Y miserables porque las Escrituras mismas nos va a enseñar por qué son miserables. Y en el versículo 2 observamos la razón positiva por la felicidad del hombre. Él disfruta de la palabra de Dios. Leemos el segundo versículo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y notaste lo que hizo el salmista aquí? Usó la palabra delicia. El gozo del hombre feliz es que él se deleita en la ley de Dios. La satisfacción del hombre feliz está en su santa palabra. Y los salmos están llenos de ejemplos de cómo el salmista expresa esa satisfacción, ese gozo y felicidad en su Dios y en la palabra de su Dios. Un buen ejemplo se encuentra en el Salmo 119, 92 y 93, donde el salmista dijo, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellas me has vivificado. Que encontraríamos la satisfacción en Dios como el salmista encontró esa satisfacción. Que tuviéramos el mismo alegría que tuvo este salmista en la ley de Dios y en la persona de Dios. Eso es importante para la felicidad del creyente. Ahora, lo que unos podrían tener dificultad de entender es por qué dice el salmista que en la ley de Dios se deleitaba. Es una cosa decirlo, pero es otra cosa entenderlo. Y muchos han mal entendido esa frase, en cómo me puedo deleitar en la ley de Dios. Y hay dos extremos a ver la ley de Dios. Hay el extremo del antinomianismo y hay el otro que es liberalismo, libertinaje. El antinomianista dice que la gracia de Dios le quita totalmente la ley sobre él, y ya no está bajo ninguna ley. Pero Pablo no dijo eso. Pablo dijo que él tenía la ley de Cristo encima de él. Y tenemos al otro extremo, que es el legalista. El legalista cree que puede ganarse el cielo o que puede tener gozo y felicidad en sus propias obras de la ley, en la observancia estricta de la ley. Pero lastimosamente estos dos extremos rechazan la Biblia, las Santas Escrituras, como la
base de autoridad, la fuente de nuestra autoridad, nuestra fe. Y tienen un mal entendimiento sobre qué es la ley de Dios. Entonces, ¿por qué podemos ver cuál es la manera correcta en cómo debemos ver la ley de Dios o la palabra de Dios? Simple. La ley de Dios refleja el carácter y la naturaleza de Dios. Y el hombre que de verdad es convertido a Cristo Jesús, por medio de la Escritura puede ver la justicia de Dios. También puede ver la santidad de Dios por medio de la Escritura. También puede ver la ira de Dios. Y su deleite está en la ley porque por medio de la ley, por medio de las Escrituras, puede ver a su Dios y a conocer su Dios. Entonces cuando leemos nuestras Biblias, hermanos, y vemos a Cristo, y vemos a Dios, debemos regocijarnos porque vemos a Dios por quien es. Y por eso nos podemos deleitar en la ley de Dios. Y el salmista continuó diciendo que el deleite del hombre feliz en la palabra de Dios es observable en cómo medita sobre la ley de día y de noche. Note lo que hizo aquí el salmista también. En el versículo 1 tenemos la acción continua del hombre malo, del pecador. Y lo vemos por las diferentes posturas corporales que el salmista usa para describir a estos hombres malos. Dice, en su andar, y en su parar, y en su sentar, continuamente son malos. Y el hombre feliz rechaza esa vida continua de pecado. Pero aquí el salmista dice que él medita sobre la ley de Dios día y noche. ¿Qué diferencia? Es una diferencia totalmente drástica. Porque en lugar de continuamente ser malo, el hombre feliz es continuamente en la palabra de Dios. Él practica lo que dice. En su levantar de la mañana hasta su descansar en la noche, medita sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios debe tener un impacto grande en los que son creyentes en Cristo Jesús. Es nuestro pan diario. Es nuestra agua que refresca. Es nuestro aliento. Es como nuestro sol que nos da vida, que nos da calor, que nos da consuelo. Las Santas Escrituras es nuestro todo. Y la Santa Escritura debe ser lo que nos guía día y noche, continuamente en las Santas Escrituras, meditando sobre ella de día y de noche. No solamente vemos que el hombre feliz rechaza el mal y que abraza y ama la palabra de Dios, pero finalmente vemos que el salmista lo compara con un árbol. Leamos el versículo 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que él hace prosperará. Primero notamos que el hombre feliz se compara con un árbol plantado por unos corrientes de agua. Y la palabra plantada está en la voz pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que algo se le está haciendo al hombre feliz. El hombre feliz no se plantó al lado de esta agua, sino que fue plantado. Esa es la diferencia entre la voz pasiva y la voz activa. Entonces se le está haciendo esta cosa. ¿Y qué se le está haciendo? Se plantó al lado de este corriente de agua. Y sería extraño creer que un árbol solito se podría plantar. No, no es posible eso. Alguien planta el árbol. O el semilla cae donde debe caer. Y así nosotros también somos plantados en Cristo Jesús. Y esto no es de nuestra voluntad, sino que Dios mismo, por medio de su amor, por medio de las obras de Jesucristo, ha plantado el pecador en Cristo Jesús. Y por medio de su Santo Espíritu somos bautizados dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y por ningún momento debemos creer que nuestras obras o por nuestras decisiones podíamos haber sido conectados a Jesús, sino que fue obra milagrosa de Dios. Y el apóstol Juan lo confirma. Lo confirma en su Evangelio, capítulo 1, versículos 12 y 13, donde dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. Pero nota lo que dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne. Y eso incluye tu voluntad. Eso incluye tu voluntad y mi voluntad. Yo no fui engendrado porque yo quise. Fue engendrado y soy hijo de Dios porque fue aquí de la voluntad de Dios. Por su voluntad. Por su voluntad somos hijos adoptados de Dios. Por la gran voluntad de Dios somos nacidos de nuevos. Por su gran voluntad somos bautizados dentro del cuerpo de Cristo. Y por eso somos felices. Porque Cristo obró en nuestras vidas. Observamos en las Escrituras que el hombre, cuando se deja en su estado depravado, continuará rechazando a Dios. Él odia a Dios y se niega a someterse a la ley de Dios y a Dios. Pero cuando el Espíritu Santo obra en el corazón de hombre y voltea su voluntad a ver a Cristo por su belleza y por su hermosura, y él ve el Dios de su salvación, y es cuando él cree en Dios. Entonces no solo se coloca el hombre feliz en Jesús que da agua viva, sino que ahora produce fruto. Los malvados producen fruto que se identifican con su origen, al diablo. Ellos son esclavos al pecado y al diablo. Pero el creyente muestra fruto que representa su origen. Nosotros somos, que somos salvos, los que somos escogidos, los que somos llamados a creer en Jesús, mostramos fruto. Fruto que nos identifica con Cristo Jesús. Y es interesante lo que el salmista hace aquí. Él dice que somos conectados y también dice que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Jesús dijo algo del fruto. En Juan 15, versículo 4 dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces aquí Jesús dice que para mostrar fruto de piedad, para mostrar fruto de santidad, para mostrar fruto que somos de Dios, necesitamos a Cristo Jesús. Necesitamos estar conectados por Jesús. No es por ninguna filosofía, no es por ninguna otra religión, no es por ningún otro maestro. Solo por Jesús podemos tener fruto que nos identifica con Dios, que somos hijos de Dios. Entonces, el hombre es feliz cuando él da fruto, que da testimonio de que él es hijo de Dios. El salmista no solo describió la prosperidad del árbol en la producción del fruto, sino que también explicó que la hoja o el follaje del árbol no se marchitarían. No se marchita su hoja. Y esta parte del versículo habla de la calidad de vida que Dios le da al hombre bienaventurado. Las plantas se marchitan porque tienen agujeritos chiquitos en la hoja. Y básicamente con el tiempo la hoja se va deshidratando. Y esa hoja se marchita. Pero aquí el salmista está diciendo que el hombre feliz no se le marchita la hoja. Porque él está conectado al lado de ese corriente de agua viva. Y Jesús, en su encuentro con la mujer samaritana, él habló sobre cómo él mismo es agua viva. Y él usó el pozo para ilustrar cuándo más mayor él es a la agua natural. Le dijo a la mujer samaritana, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Piénsalo, no tendrá sed, no tendrá ningún deseo más. Sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salta por vida eterna. El mensaje aquí es que el hombre es feliz porque él encontró su satisfacción en Dios y en su ley.
Y escúchame, si continuamos confiando en las cosas de este mundo, no vamos a ser satisfechos. Porque las cosas de este mundo son temporarios. Nuestras casas son temporarios. Nuestras amistades son temporarios. Aún nuestros familiares son temporarios. Pero el hombre que busca su felicidad en Cristo Jesús tendrá felicidad por la eternidad. Será el hombre bienaventurado para siempre. C.S. Lewis reflejó sobre este punto. Y él le advirtió en su libro, The Four Loves, los cuatro amores, no dejes que tu felicidad dependa de algo que puedes perder. Entonces, como les dije, podemos perder casas, podemos perder familias, podemos perder riqueza, aún la belleza y la salud. Pero todo eso es en segundo lugar. Porque yo espero en Cristo Jesús. Y Él es eterno y para siempre. Él dijo que Él es el primero y el último, el alfa y omega, principio y fin. Entonces, yo no pierdo en esperar en Cristo Jesús. Y mi oración es que ustedes también dependen totalmente en Cristo Jesús. Pase lo que pase, venga lo que venga, cuando dependemos en Cristo Jesús, tendremos satisfacción y gozo y felicidad para siempre. Luego vemos en el versículo 4 otra cosa. Si el hombre feliz es bendecido y próspero en todos sus sentidos debido a su conexión con Cristo, ¿qué dice la Escritura de aquellos que no están conectados con Cristo? El salmista contrasta a estos dos hombres al afirmar que los malvados, los hombres malos, no son como el hombre bienaventurado, el hombre feliz. Y luego procede a comparar los malos con el tamo que es llevado por el viento. El versículo 4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El salmista está continuando a usar ilustraciones agricultores aquí. Primero con el hombre bienaventurado, como el árbol que está plantado sobre corrientes de aguas vivas. Y ahora está usando el tamo. ¿Qué es el tamo? Bueno, el tamo es la cáscara seca. Y dentro de esta cáscara seca hay una semilla buena. Pero el tamo es algo inútil para la digestión humana. Entonces lo que tienen que hacer es separar el tamo de la semilla. Y lo que hacen es que toman el trigo o lo que sea y lo tiran al aire. Y en el aire el tamo es llevado por el viento y la semilla buena cae. Y aquí el salmista está diciendo que el hombre malo es comparado a ese tamo seco, ese tamo inútil que no sirve para nada y es llevado por el viento. Mientras que el hombre bendito tiene hojas que no se marchitan, el hombre malo se compara con el tamo. Para quienes no lo sepan, esto está describiendo la inutilidad del hombre malo. Y la declaración inspirada del salmista es realmente increíble. Es increíble porque cuando pensamos en los malvados y en las obras de ellos, notamos que todo lo que hacen se hace con la intención de satisfacerse, de traer gozo y alegría a sus vidas. Y si bien podemos ver que sus obras a lo mejor sí traen un poco de felicidad, pero en realidad su fin es destrucción y muerte. Podemos ver en el mundo hoy en día que el adúltero y el fornicador desean alimentar su apetito sexual a través de encuentros sexuales ilícitos. El ladrón roba para satisfacer su corazón envidioso. El mentiroso distorsionará la realidad para poder liberarse de la culpa y la vergüenza. Aún el hombre celoso derribará a otros para calmar su miedo a perder algo o a alguien. Y todo esto está hecho para satisfacer sus deseos y sus gustos y cumplir con sus gustos. Pero sin embargo, leemos que el libro de los Proverbios dice que el final de esto es muerte y destrucción. ¿Dónde dice eso? En Proverbios 14, 11 y 12, donde dice, la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos.
Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tenemos aquí el salmista describiendo cuán inútil es la obra del hombre malo y pecador. Pero no solamente es inútil, pero hay vergüenza en sus obras. Hay vergüenza por lo que está de venir. El fin de los impíos es la muerte. ¿Qué es lo que pensamos de muerte? Yo no sé ustedes, pero yo pienso de futilidad. Yo pienso de un hombre que es sin esperanza. No tiene aspiración o aliento. Pero ciertamente sin felicidad y sin bendición. El salmista no deja a su lector solo pensando en el aquí y el ahora, sino que en el próximo versículo lleva el lector a la más allá. Él habla sobre el juicio final en el versículo 5. Vamos a leerlo. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Recordemos cómo en el versículo 1 el salmista usó la imagen de estar de pie al escribir sobre el camino de los pecadores. Los pecadores de pie andan. Los pecadores de pie, ellos se mueven y se sostienen en sus obras malas. Pero aquí el salmista dice que su final no serán capaces de estar levantados. A lo largo de sus días en la tierra, los hombres malos se oponen a Dios y se niegan a deleitarse en su ley. Pero hoy vemos esto también en personas que matan a sus bebés no nacidos. Ellos rechazan la ley de Dios y matan a bebés no nacidos. Vemos también esto en cómo la gente odia a otros simplemente por razones de política, de raza o de lo que sea. Pero el hombre en su vida diario, quiebra la ley de Dios. Pero en ese día, aquellos que mueran en sus pecados ya no podrán desafiar al Rey de Reyes. No podrán desafiar al Rey soberano del universo. Y su fin será su vergüenza abierta. De esta época, los profetas de anteaño profetizaron también. Vemos cómo los profetas en el Antiguo Testamento profetizaron de un día donde habrá justicia. Ellos profetizaron de un día cuando los muertos resucitarán y los justos irán a la felicidad y gozo de Dios, pero los pecadores irán a la vergüenza eterna. Daniel escribió en su libro profético, capítulo 12, 1 al 2, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos lo que se hayan escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, o sea, los muertos resucitarán. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hasta allí, vergüenza y confusión perpetua. Y a mí me gusta como también lo dice la Biblia de las Américas, esa última frase donde dice: para desprecio eterno. ¿Quién está despreciando allí? Dios. Dios desprecia al pecador eternamente. Dios desprecia al pecador que muere en sus pecados sin aceptar a Jesús, sin declarar que Jesús es el Señor. Toda su vida, Él vive odiando a Dios. Pero en ese día final, allí dice la palabra de Dios que ellos serán levantados a odio, a la vergüenza, a la desgracia perpetua. El salmista completa el salmo dando la razón final de por qué los justos prosperarán y por qué los malvados no prosperarán. Él da la última razón por qué el hombre puede ser feliz y el por qué el hombre es feliz.
En este salmo, versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es cierto que Dios tiene conocimiento total. Pero si simplemente dijéramos que eso es lo que está diciendo aquí el salmista, que simplemente conoce, estamos haciendo una mala interpretación de la Escritura. Aquí no está hablando solo de la omnisciencia de Dios, está hablando de algo más. Porque luego podríamos preguntar, entonces, ¿no supo Dios del malo? ¿Verdad? Y no está diciendo eso el salmista. W. Robert Nichol, alguien que estudiaba los idiomas, él miró esta palabra y dijo que aquí no se está hablando simplemente del conocimiento, pero está hablando de otra cosa. Voy a citar, dice, saber, por supuesto aquí se usa en su sentido pleno de conocimiento amoroso, cuidado y aprobación. Como el dicho, Él conoce mi camino de una manera íntima. Y dichos similares. La dirección de la vida del buen hombre es vigilada, es protegida, es aprobada y es bendecida por Dios. Por lo tanto, no dejará de alcanzar su objetivo. Entonces aquí la palabra que Dios conoce el camino del hombre bueno, no quiere decir que simplemente Dios conoce o Él entiende, sino que Dios guarda, cuida y proteja y tiene una relación íntima con los caminos del hombre bueno, el hombre feliz, el hombre bienaventurado. Y vemos un ejemplo perfecto de esto por el salmista David. Él escribió el Salmo 37, 23 a 24, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Una buena parte del Salmo 37 expone el pensamiento del Salmo 1:6. Y en él observamos el llamado a los piadosos a permanecer en el amor del Señor y a abstenerse del mal, mientras tengan la seguridad que los santos de Dios son protegidos y preservados hasta el día final. Los malos junto con su camino no son conocidos por el Señor, o sea, no son cuidados. No tienen la misericordia de Dios encima de ellos. El Señor les permite continuar en su maldad y el Señor no se preocupa por ellos. Y es aquí donde tenemos la base de la felicidad. ¿Por qué el hombre puede ser feliz y cómo es feliz? Porque Dios lo conoce. Él es conocido por Dios. Dios lo llamó, Dios lo cuida y Dios prepara sus caminos. Y por eso nosotros podemos ser felices, porque nosotros también sabemos que Dios cuida y guarda a su pueblo y Él prepara nuestros pasos. Pero a la vez tenemos el base de la infelicidad, porque Dios lo ha dejado en su depravidad. Dios lo dejó. El verdadero amor y el conocimiento de Dios llevaría a alguien a sacrificar todo. Dejo todo atrás y sigo a Cristo. Porque Dios me conoce. Porque Dios me ama. Porque Dios me escogió. Porque por mí Dios murió. Y Pablo reflejó un poco sobre este pensamiento. Cuando estaba instruyendo a los creyentes en Corintio sobre sus libertades, él les dijo, cuídase de sus libertades también. Cuídase, porque nos debemos de amar uno de los otros. Dijo en 1 Corintios 8, 2 al 3 y 6, dijo, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Somos conocidos por Dios, y por eso podemos amar a Dios. Juan también dijo algo similar, nosotros amamos a Dios porque Él primero nos amó. Y mira lo que dice el 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Somos para Él. Eso debe en sí traer felicidad. Somos para Dios.
Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Amados, si somos conocidos por Dios, podemos vivir con el conocimiento de que existimos para Él. Por eso soy feliz, porque yo existo para Dios. Yo existo para la gloria de Dios y soy conocido por Dios. Nuestra pasión debe ser en conocer a Dios. Nuestra bendición y nuestra felicidad está en ser conocido por Dios. Nuestro deleite está en la palabra de Dios. Y nuestra misión es para vivir por la gloria de Dios. Si alguien no vive en esa entrega total a Dios, entonces no son más que tamo inútil. Y en el último día serán avergonzados perpetuamente. El hombre bendito, ese hombre feliz, es conocido por Dios. Y hoy el llamado del Evangelio es: ven a Él. Ven a Él. Tú que me escuchas, si no conoces a Cristo, pero hoy la palabra te habló, clama a Él. Él te responderá. Y serás el hombre bendito. Y considera a Jesús el hombre más bienaventurado. El hombre más feliz, porque él tenía esa relación íntima con su Padre Celestial. El llamado del Evangelio es que ese hombre feliz entregó su vida para unos infelices como nosotros. Para que podamos tener plenitud de felicidad en Cristo Jesús. Y ese es el llamado del Evangelio para ustedes hoy, en esta mañana. Les invito a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias y hoy tenemos gozo y alegría porque somos conocidos por ti, Señor. Has puesto sobre nosotros un amor para tu palabra. Has puesto en nosotros la habilidad de producir frutos, Señor, que nos identifica con Cristo Jesús. Te damos gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Y pido, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas. Usa este Evangelio para ministrar a nuestras vidas, Señor. Y usa este Evangelio, Señor, para llamar a pecadores, Señor, que te busquen a ti, que se entregan a ti, Señor, y que te reconocen que tú eres Cristo, Señor de señores, Rey de reyes. Te alabamos, oh Dios. Entonces te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.